Bienvenida, Carla, qué placer tenerte acá en La Guarimba. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz porque me hayan invitado. La verdad es que un honor, un honor. Muchísimas gracias por mantener presente a mi amadísimo país. Es que nosotros habíamos tenido una charla, me acuerdo, en un momento, no sé si era en Países Bajos, que te habíamos medio agarrado de sorpresa y habíamos podido conversar con vos. Y estamos todos estos meses siguiendo la lucha de cerca y vos sos una gran luchadora, ¿no? Que estás siempre levantando la voz a favor de justamente de conseguir la libertad de Venezuela. ¿Cómo estás transitando este momento de la historia? Pues mira, es muy difícil porque ya vamos a cumplir un año de esa hazaña de los venezolanos, que es el 28 de julio, pero en nuestra conversación previa a esta entrevista, cuando me decían qué significa el 28 de julio para mí, estaba pensando, y el 28 de julio son ustedes, porque no han olvidado esa fecha. Ustedes son ese poderoso 28 de julio. Ese es el día en que para mí nació una Venezuela diferente. Ese día Venezuela se le presentó al mundo, se presentó a sí misma y se me presentó a mí también, porque fue un país que tenía años deseando cambiar y ese día lo pudo gritar, lo pudo decir finalmente y de la forma además más contundente, sin dejar lugar a ninguna duda. Mira, tanto que se preparó por un año y medio. Venezuela se preparó para ese día de forma consciente, estratégica, para además probar una victoria que jamás dudaron ocurriría. Y yo tenía mis reservas, yo decía, caramba, ¿será que de verdad se va a poder dar una primaria para elegir a un líder después de verdad? Yo veía a la gente en la calle en la campaña y decía, ¿de verdad la gente va a votar de la manera masiva en la que todos estamos sospechando que va a suceder? Y la verdad es que María Corina también ese día se le presentó a Venezuela y el país se le presentó a ella, porque una mujer pudiente con la que la gente no se identificaba para nada, rompió esa barrera, Venezuela la dejó entrar y también Venezuela te decía que se me presentó a mí porque entendí que era mentira, que mi país quería que le resolvieran la vida o depender de un líder. Venezuela me hizo entender a mí que sin demasiada explicación le ofrecieron solamente en esa campaña trabajo y sacrificio y Venezuela dijo sí, eso es lo que yo quiero. Ya entendí que me están ofreciendo dármelo todo durante todos estos años, no me entregan sino migajas para controlarme y yo quiero ser autónomo. Yo quiero decidir cuándo y qué comer en un país de oportunidades y de posibilidades. Entonces, creo que este 28 de julio es como un recordatorio constante eh, para aprender a ver nuestras victorias en medio de esto que es como una densa bruma de dolor, de sufrimiento, porque desde ese día ha habido, como tú sabes, y las hay ahora mientras conversamos, varias oleadas de esto que se ha descrito como una racia nazi, ordenada obviamente por Diosdado Cabello y por Maduro, pero esto tiene varios significados. Eh, no hay un perfil de víctima, porque pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento, eso está clarísimo. Exacto, sí. Pero si Venezuela se hubiera rendido, no habría quien perseguir. Por eso la paranoia del régimen al llevarse sin ninguna estrategia clara a cualquiera que se les cruce en el camino, porque ellos saben que no tienen un enemigo. Toda Venezuela es enemiga del régimen venezolano. Entonces el repudio por lo que ellos representan es absolutamente, es como transversal en todo el país, en toda la diáspora venezolana, en cada rincón del mundo. Y, y al mismo tiempo me hace sufrir mucho saber que hay solo en lo que va de julio 35 personas quienes han sido secuestradas, además que no hay aquí, como te digo, ningún perfil, porque van a buscar a una persona quien fue testigo de mesa el 28 de julio y como no lo encuentran porque está en clandestinidad o está en el exilio, entonces se llevan al tío o la tía, a un niño de 8 años que esté por mala suerte ese día en esa casa y lo encierran en un closet por 7 horas, pero a la vez, si ese testigo de mesa no estuviera en clandestinidad porque sabe que lo que hizo es lo correcto, entonces el régimen no tendría quien perseguir. Y es como una mezcla de emociones, las dos muy extremas, porque es conmoverse y saber que cuando el régimen tortura eso va a dejar huellas para siempre en las víctimas, pero al mismo tiempo es un país que aunque sabe las consecuencias atroces que se pagan solamente por disentir y querer democracia y libertad, ese país sigue estando allí
y que el régimen lo sepa, esa es la razón por la cual persiguen. Si no estarían tranquilos, estarían cruzados de brazos, disfrutando de un poder absoluto, sin ningún tipo de resistencia, y Venezuela sigue resistiendo. Claro, saben que está la amenaza ahí, como vos decís. ¿Y notás este cambio realmente pasó después del 28 de julio? ¿Notaste que en la gente por lo menos se está revelando un poco más y esto lo estás percibiendo? Es que lo que percibo es que el régimen lo que sabe es que aun cuando haya prácticamente barrido con testigos, con las cabezas de lo que era la organización, de lo que fue, de lo que sigue siendo el comando con Venezuela y el partido político principal que representa a María Corina Machado, porque fíjate que la persecución es muy ruda, especialmente contra ellos, ¿no? Van incluso al pueblito más pequeño, tú estabas vinculada a este partido, entonces te vienes también. No sé, periodistas, cualquiera que haya tenido algún tipo de roce con lo que fue la estructura que nos llevó a la gran victoria del 28 de julio. Pero a mí lo que más me impacta es que el venezolano, aun cuando sepa que quizás no puede salir a la calle porque es exponerse demasiado, igual busca la manera, un café, una reunión, un cumpleaños, lo que sea, para seguir hablando de lo que Venezuela no está dispuesto a olvidar, porque era lo que te planteaba antes, y os he dado muchas entrevistas y quizás ya lo dije en otra conversación y no en esta, pero Venezuela, ya el régimen no te puede ofrecer un país viable, y Venezuela lo sabe. O sea, no hay nada que pueda hacer ni Nicolás Maduro ni Diosdado, sino ser lo que ellos son, lo que siempre han sido, pero por momentos, por años, querían disimular. Ahora son abiertamente un narcoestado terrorista. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a un régimen así, que después del 28 de julio, de perder de manera tan rotunda, no optaron por negociar e irse, sino que decidieron quedarse en guerra de resistencia y además quemar todas las naves e ir directo a matar a las víctimas. Entonces es una peligrosidad enorme, pero que a pesar de eso, que ya es oficialmente así, la gente todavía quiere organizarse, porque es que ¿cómo tú vas a preferir mantenerte en esto que es a optar o hacer lo que sea que haya que hacer para lograr materializar ese país de posibilidades en el que hay democracia y libertad? Nunca van a hacer algo mejor de lo que la gente ya decidió tener para sí misma, y lo decidieron hace un año. Y fíjate que ha transcurrido un año, y si el régimen persigue es porque hay allí como yo lo describo, como un río subterráneo muy caudaloso, que está allí a punto de estallar, porque es que de manera inevitable va a querer salir a la superficie tarde o temprano. Entonces, cuando la libertad te acosa, porque el régimen acosa al venezolano, pero a la conciencia del venezolano también lo acosan sus ganas de libertad, y los venezolanos no podemos resignarnos con nada más que no sea la libertad, y te acosan ambas opciones, y siento que la libertad está siendo mucho más fuerte, mucho más persuasiva, y además esas ganas de tenerlo todo y de decidir sobre tu propia vida, tener absoluta autonomía, eso es algo que te va a acosar para siempre. Es muy difícil desprenderse de eso. Exacto. Entonces ya no se trata ni siquiera de lo que venga de afuera, sino de lo que tú te dices a ti mismo, de lo que te dice tu propio espíritu y tu corazón. Es que por eso es que tenemos a jóvenes quienes solamente han conocido este sistema y quieren un país diferente. No es verdad. Esa es la gran batalla que le han ganado los venezolanos a este sistema, porque todo lo que han intentado para adoctrinar al país, para hacernos conformarnos con lo que hay, para hacernos sumisos, para hacernos obedientes, y si hay algo que Venezuela hace muy mal es obedecer. Los venezolanos no saben obedecer. Y entonces allí nosotros siempre hemos estado en victoria por encima del régimen. Lo que pasa es que, claro, nosotros al mismo tiempo que somos tercos y no queremos obedecer, no somos violentos, y ellos sí lo son. Están dispuestos a ir con todas las herramientas que tienen contra una población que lo que quiere es amar, lo que quiere es... la campaña del 28 de julio fue desde el amor, ni siquiera fue desde la venganza y la retaliación, fue desde el amor a poder abrazar de nuevo a quienes ya no están, que están fuera del país, el amor de poder vivir de esa Venezuela hermosa, porque tú tienes una dualidad allí con Venezuela, tienes un país bellísimo desde el punto de vista del paisaje, y tienes un país que puede ser muy hostil a cualquiera que lo visite, pero entonces es la conciliación de la belleza, de lo que tú ves en Venezuela, con lo que Venezuela quiere sentir y de lo que se quiere deshacer.
Entonces, mira, eso está ahí. Somos un país pacífico, pero la verdad es que no sea, aquí hay una tentación y una presión enorme, y cuando tú pones un régimen a un vecino a acusar, a sapear, como decimos nosotros, a otro vecino, y además esta mujer, esta jefa de calle, celebra que una muchachita, solamente por poner en el perfil de Instagram que esto va a pasar y que va a cambiar, y la condenan a 10 años, y que esa mujer celebre, yo no sé si los vecinos la van a perdonar un día. O sea, este régimen ha también testeado y ha puesto a prueba el espíritu noble de los venezolanos. Entonces, mira, yo creo que aquí lo único que sé es que nosotros somos Caribe, somos Caribe, y somos muy dóciles, pero no, la verdad es que no sé por cuánto tiempo. ¿Y cómo ves el actor de, digamos, extranjero, ¿no? La presión internacional, diplomática. ¿Qué te pasó con eso? Porque eso también, cuando nosotros nos habíamos encontrado, uno tenía como más esperanzas, ¿no? Que realmente la Corte Penal Internacional actúe de alguna manera. Después pasaron los meses, estamos acá próximos al 28 de julio y uno ve que, bueno, hubo cambios, pero al final no se pronuncian firmemente, ¿no? No hay un ultimátum, que es lo que uno hubiera esperado en el transcurso de estos meses. Sí, lo que no tenemos, siento que ha habido cambios. Hay algunos cambios que nos es muy difícil percibir porque la verdad, como te digo, mientras a una persona la están torturando es muy difícil ver algo positivo aquí, ¿no? Por parte de la presión internacional. Pero ha cambiado Europa de alguna manera. O sea, Europa abiertamente dice que el régimen de Venezuela colabora con el terrorismo y eso no es cualquier cosa, ¿no? El Parlamento Europeo llegue a esa conclusión. Hemos visto también cambios en las Naciones Unidas que por años han sido complacientes, han sido prácticamente los han excusado por años. Maduro hasta hace tiempo, hasta hace algunos años, llegaba aquí a Nueva York y le extendían la alfombra roja en las Naciones Unidas, en las asambleas en las que yo lo vi cara a cara, por cierto, tuve ese desafortunado momento, y lo hacían porque ellos decían, se excusaban diciendo que ellos reconocían a estados y no a gobiernos. Y ahora las Naciones Unidas vieron a un Jorge Rodríguez mostrar en una rueda de prensa la fotografía de un funcionario diciendo, ¿te gustaría que te secuestraran a tus hijos? Entonces esto ya agarró otro color. Naciones Unidas se dio cuenta que su propio personal puede ser víctima fácilmente de este sistema y han empezado a darle un giro a los pronunciamientos con respecto a lo que sí hace el régimen venezolano. Incluso el alto comisionado de los derechos humanos, de la Comisión de los Derechos Humanos, había sido como chantajeado. El régimen intentó que él suavizara sus informes y afortunadamente ese hombre se resistió, emite ese comunicado, esas conclusiones tan duras con respecto a desapariciones forzadas y todo lo que sabemos, los crímenes de lesa humanidad que comete Maduro, y al final lo expulsaron del país. Entonces hay un cambio porque el mundo como que estuvo prolongando, extendiendo la arruga, rodando esa arruga de no decir las cosas como son, de lo que ya nosotros hemos sabido siempre y hemos insistido. Por eso todos esos viajes no son otra cosa sino eso. Te lo estamos diciendo desde hace años. Termina de darte cuenta, termina de utilizar las palabras reales para describir lo que está ocurriendo en Venezuela. Y siento que ahora es que no les queda más alternativa, porque es absolutamente evidente. Y esos cambios, en verdad, yo no sé cuán vinculantes sean con lo que nosotros estamos esperando. A veces hay contradicciones, por ejemplo ahora Estados Unidos, que ha sido muy tajante en el sentido de rescatar, incluso ayudar a rescatar a 6 personas de la Embajada Argentina en Caracas, algo en las narices del sistema de inteligencia de Diosdado, que se había tomado eso como un trofeo. Él se paseaba por allí, se pavoneaba por la embajada, porque esos eran mis rehenes, claro. Y que él ni se haya enterado de una operación que se planificó por meses, además en combinación con Estados Unidos, no es cualquier cosa tampoco. Pero a la vez, tienes ayer, con la cercanía de lo que es el 28 de julio y esta farsa de elección a la que ellos están convocando, tienes una filtración de la posibilidad de que Chevron siga operando en Venezuela, aunque te digan que es una licencia privada y que ahora esta administración va a tener mucho más control para que Maduro no tenga acceso a impuestos y a regalías, pero no era el timing, porque esta también es una guerra de percepciones y de narrativa. Porque por supuesto que Maduro, aunque no sea cierto, va a utilizar esto como para venderle a su gente, una gente que nosotros necesitamos que, como quiere el mismo cambio que queremos nosotros, empiece a empujar hacia el cambio con nosotros. Esa gente va a decir, no, pero entonces Trump le sigue levantando el teléfono. Entonces también esto es muy complicado. Estamos trabajando con un narcorrégimen criminal que además tiene el poder de la manipulación incluso de la tecnología para lanzar información falsa y narrativas, y aunque ya no son tan efectivos como antes,
cuando hay unos deslices o unos reveses o unas equivocaciones como estas, es como que si retrocediéramos un poco, pero yo creo que el 28 de julio fue el comienzo del final. Ojalá pudiera yo tener una fecha, pero yo creo que el país cambió de tal manera que es que no hay reversa. Es imposible. Claro. No, y esto que decís es importante, porque ahí es donde vos haces un gran trabajo también, esto de derribar las narrativas, de eso se trata. Puntualmente lo que estabas contando de Chevron, bueno, en realidad no va a recibir dinero Maduro de esto, pero claramente ellos lo van a estar utilizando a su favor porque ya sabemos cómo es, y entiendo perfecto lo que decís. A veces uno dice, el timing perfecto, ¿no? Se trata de eso, se trata de eso. Estamos tan sensibles, ¿no? En esta lucha, viviendo todo lo que se está viviendo, que a veces uno quiere que digamos, ni utilicen lo mínimo, que no le den pie para nada para que no puedan distorsionar la noticia y entonces claramente que es duro. O sea, se hace duro todo, ¿no? ¿Qué es ese motor? Sí. ¿Qué te lleva a vos justamente a estar con todo lo que implica? Porque te han amenazado, yo he visto pedidos de captura, ahora me estás contando ese episodio que no lo sabía, que te cruzaste a Maduro, luego de tu exilio vos te lo cruzaste ahí en Estados Unidos y pudiste interactuar, sí. ¿Cómo fue eso? Ese día, eso fue, creo que la última vez que fue a las Naciones Unidas. Y era mi primera vez en las Naciones Unidas, eso fue en el 2017, puede ser. Y era la primera vez en Naciones Unidas de Trump, de Maduro y de la hija de Isaura. Pues en el mismo lugar, allí en Nueva York. Y ese día, ese viaje fue bien particular, porque además también me convertí como en la primera venezolana en hacerle una pregunta a un presidente de los Estados Unidos. Y Trump se volteó, no sé si recuerdas que en ese momento estaban hablando de las famosas, todas las opciones están sobre la mesa. Y bueno, yo le pregunté sobre eso, él no quería hablar más de eso, pero le di la vuelta y al final él lanzó una burla con respecto a lo que fue esta estampida de los militares. Yo no sé si tú supiste que cuando explotó un dron en pleno desfile militar en esa época, sí. Los militares salieron corriendo. El atentado famoso a Maduro, sí. Famoso atentado que lo que ha tenido de atentado es solamente una excusa para perseguir a víctimas, ¿no? Incluso una muchacha quien estaba en el taxi con su marido, simplemente acompañándolo a hacer una carrera, como decimos en Venezuela, que eso se aplica mucho en las zonas populares. A veces el taxista le dice, mi amor, vente conmigo, y llevan un pasajero X que no conocen. Y como estaban buscando a los pasajeros, se los llevaron a todos ellos. Bueno, pues eso es una de las historias más tremendo, porque esa muchacha estaba embarazada, le dieron una paliza que le hizo abortar y la dejaron en silla de ruedas y ahí está. Y en este canje entre Bukele, Trump y Maduro, una mujer fue excarcelada. Hay 130. Ella es una de esas mujeres excarceladas. Entonces, bueno. Pero a ver, me fui. Entonces, sí. Nueva York, voy para ese viaje, hago esas preguntas a Trump, chéverísimo, porque además se burla del régimen. Y después, yo ya me había retirado del lugar muy tarde en la noche, como los cobardes, me dicen, Maduro va a venir. Entonces, yo pensando, pero voy a perder el tiempo, va a ser demasiado desagradable para mí, saber como al criminal de lesa humanidad frente a frente, no sé si quiero vivir eso, no tiene ningún sentido hacerle una pregunta, y después se me ocurrió que, por supuesto que no le iba a hacer una pregunta, sino que iba a aprovechar de lanzarle una acusación, de dejarlo en evidencia. Entonces, yo tengo ese video por allí y yo dejé, el corazón me latía, yo no recuerdo nunca haber tenido tanta taquicardia, pero era por frustración, ¿no? Es como tener a un país, es como si todo el país se hubiera metido en mi alma, en mi corazón en ese momento. Entonces, claro, todos estos sentimientos revueltos, de dolor, de rabia, de tanto retenido, ¿no? De tanto sufrimiento. Y esperé a que todos los periodistas le hicieran preguntas cómodas. Todos los periodistas ayer estaban preguntando preguntas que la verdad que no lo estaban retando ni desafiando para nada. Porque claro, eran cadenas internacionales que no conocían quizás bien la situación venezolana. Sí, lo trataban todavía en ese momento como si fuera un presidente cualquiera, y no lo es, nunca lo ha sido. Claro. Y yo esperé a que eso pasara, que él se confiara, y aparecí justo cuando él decide irse y ya no responder más. Los narcosobrinos estaban presos aquí en Nueva York, y yo le dije, va a aprovechar esta visita para visitar a sus narcosobrinos. Wow. Y fue, hasta la voz se me quebró incluso en ese momento. O sea, ese video rodó muchísimo y él se paró. Yo lo vi y él como que se detuvo y se volteó y no recuerdo qué me dijo, y uno de sus esbirros, uno de sus escoltas, se me acercó y me dijo, voy a ir por tu hermano, me dijo. Voy a ir por tu hermano. ¿Qué te dijo, perdón? Y voy a ir por tu hermano, me dijo. Ah.
Tremendo. Y fue durísimo, porque yo nunca había estado en una situación, sí, la verdad, cuando en Venezuela lanzaban bombas y uno estaba allí o venían tanquetas, incluso a comunidades residenciales, es verdad. Yo creo que hemos vivido muchos momentos así. Pero, pero, pero ese día yo incluso caminaba por Nueva York y miraba hacia atrás, es decir, era como esa sensación de sentimiento de persecución constante, ¿no? Y me desahogué y la gente se sintió muy representada, siento que reivindiqué un poco a los venezolanos, ¿no? Y además en ese espacio que lo estaban excusando tanto. Y de alguna manera le cambié el mood totalmente, o sea, le cambié los gestos, la, le cambié como el ánimo, o sea, siento que hice mi trabajo ese día, que dije lo que cualquier venezolano le hubiera dicho. Y bueno, no sé, como que libré por todo. Es Y que digamos que sí, libré. no sabía esa historia y la verdad que qué importante que hayas decidido, como vos decís, exponerlo, ¿no? Ahí, que Sí. es muy, muy importante eso y me imagino. Ahora, ¿qué sistema que tienen continuo de las amenazas, ¿no? Es como tremendo. Cada uno que levante la voz de Venezuela termina siendo amenazado. Nosotros con el canal también nos pasó. Una locura porque es lo que lleva a esta causa, ¿no? Estamos contra narcotiranos y bueno, parece lo que toca vivir. Bueno, la verdad, agradecerte, Carla, que estás acá. Yo te voy a volver a hacer la pregunta, te la voy a preguntar y vos contestá otra vez lo del 28, porque quiero que quede como bien definida la pregunta. ¿Qué significa el 28 de julio para Carla Angola? Bueno, como te decía antes, el 28 de julio son ustedes, que no olvidan esa fecha y estoy segura que nos van a acompañar en recordarla de manera permanente. Somos un poderoso 28 de julio universal en todos los rincones del mundo. Ese día nació una Venezuela diferente. Ese día Venezuela se presentó ante el mundo, se presentó a sí misma, entendió de lo que era capaz y como decía, como periodista y como activista de los derechos humanos, Venezuela ese día también se me presentó a mí, porque es un país, yo sabía que era un país que por años había deseado cambiar y ese día lo pudo decir finalmente porque se sintió segura la nación de poder expresarlo y lo hizo de la manera más contundente porque había como era vinculante decirlo y después sabían que se iba a materializar en algo que iba a poder probar y dejar allí de manera permanente, sin lugar a ninguna duda ese deseo. Tanto que, bueno, que se prepararon por casi 2 años, ¿no? De manera muy consciente, muy estratégica. La madurez que demostró Venezuela antes de la fecha y la que sigue demostrando ahora, a la hora de probar esa victoria de la que jamás dudaron que ocurriría, porque yo sí tuve como mis momentos de lagunas y decía, bueno, ¿será que logramos tener un líder? ¿Será que se logra hacer la primaria sin apoyo del sistema que lo regula, el sistema electoral? ¿Será que de verdad se puede llegar a ese día y la gente va a poder ir a votar sin que el régimen asesine, sin que el régimen envíe a sus colectivos? Y también te decía que María Corina se le presentó a Venezuela y el país a ella, porque esta mujer pudiente con la que la gente a veces no se identificaba, no era un tema aspiracional, se convirtió en un tema aspiracional. María Corina rompió esa barrera, entró en el corazón y en las entrañas, en el alma del país. Y también se me presentó a mí la nación, porque bueno, era mentira que mi país quiere que le resuelvan la vida, depender de un solo líder y ser mantenido, ¿no? Venezuela entendió que sí, es verdad, María Corina no ofrecía ni dádivas ni nada regalado, ofrecía trabajo y sacrificio, y la gente después de muchos años de haber sido manipulada y persuadida a depender de alguien para después, al final, solamente poder tener control sobre ellos, entendió que si alguien le ofrecía trabajo y sacrificio, entonces ellos iban a ser dueños de su propia vida e iban a decidir cuándo comer, dónde comer, qué comer en un país que va a ser de oportunidades en las que esas cosas van a poder suceder. Y el 28 de julio es un recordatorio también constante a aprender a ver las victorias que sí hemos cosechado, en medio de, como te decía, una densa bruma de dolor, porque desde ese día ha habido oleadas muy dolorosas, muy feroces, muy brutales, de lo que se ha definido como una racia nazi, ordenadas por supuesto por Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y todo su
cómplices, pero esto tiene varios significados porque primero no hay perfil de víctima, no hay un patrón, entonces eso hace que cualquiera pueda ser fácilmente secuestrado sin ninguna razón, pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento, pero si Venezuela se hubiera rendido, se hubiera cruzado de brazos, hubiera dicho, no, ya no pudimos y no se podrá, pues no habría a quien perseguir. Por eso la paranoia del régimen en llevarse sin ninguna estrategia a cualquiera que se les cruce en el medio. Y ellos saben perfectamente que no tienen un enemigo, que van a buscar a 35, pero toda Venezuela es enemiga del régimen venezolano porque el repudio es absolutamente transversal en todo el país y eso también es transversal en toda la diáspora venezolana en cualquier rincón del planeta. Así que el 28 de julio no fue, es y será. Es el principio de lo que nosotros nos merecemos, ya entendimos que nos merecemos. El régimen es barbarie, el régimen es dolor, es muerte y además está dispuesto a quemar todas las naves. Y si no nos unimos, protegiéndonos, por supuesto, y le apostamos a eso que nos merecemos, que es democracia y libertad, entonces aquí pues no va a quedar nadie a quien defender, porque ese es el problema, ¿no? Que el régimen va a ir por todos, aunque tú no lleves adelante ninguna acción, y hay algo, la amenaza es todavía mayor, porque el régimen está sacando viejas listas, datos de inteligencia para buscar a personas que alguna vez hicieron algún tipo de actividad opositora. El régimen no olvida, guarda allí. Está buscando personas quienes participaron incluso en el 2014. Está buscando un hombre como Luis Omasa, que estuvo 2 años sin participar en política y ahora está preso en un calabozo. Entonces, quien crea que si alguna vez fue opositor y ahora se reserva y guarda silencio y eso lo va a proteger y a salvar, está muy equivocado. Porque el régimen no olvida, no perdona y si nosotros no actuamos primero, van a ser ellos o vamos a ser nosotros. Es que lo vimos, ¿no? En las últimas noticias, hasta así muchos chavistas denunciando a Diosdado Cabello como diciéndole, te digo a vos, compadre y demás, y después terminó muerto. O sea, sí. no tiene ningún tipo de código. El que sigue pensando que por ser chavista o tiene algún tipo de beneficio, lamentablemente no entendió cómo funciona el régimen. Carla, preguntarte, ¿hace cuánto que exiliaste? Salí del país en el 2013, renuncié a Globovisión después de 18 años de trabajar allí, que era como la última plataforma opositora en los medios, la última, televisiva por lo menos. Y salí de allí, renuncié después que lo compró Gorrín, un testaferro del régimen, buscado aquí, prófugo de la justicia aquí en los Estados Unidos, lo compró, renunciamos y allí mismo empecé a hacer un reporte de las protestas del 2014, para un medio aquí en la ciudad de Miami y el régimen nos empezó a perseguir a mi esposo y a mí porque mi esposo me estaba asistiendo como él manejaba la motocicleta y yo mientras tanto lograba filmar. Nos persiguieron a ambos, nos interceptaron una vez ahí en Altamira y me dejaron ir porque al final cuando me quité el casco y se dieron cuenta que era yo, pues en ese momento todavía eso le importaba al régimen, ahora me hubieran lanzado un calabozo, pero nos empezaron a perseguir a mi esposo, que tenía 3 clínicas porque es médico veterinario, lo fueron a buscar la primera vez en una de sus clínicas, hombres identificados, básicamente, estaban uniformados, pero tenían las camionetas del SEBIN, se podía ver claramente que era el SEBIN. Gracias a Dios él no estaba allí, y la segunda vez lo fueron a buscar en la segunda clínica, ya pertrechados de negro sin identificación, y la tercera vez lo fueron a buscar hombres vestidos de civil diciendo que eran socios de mi marido. Y allí entendimos que era en serio, que él iba a terminar. Y además que si no había, si muchas veces nos cuesta memorizar los nombres de las víctimas, a mi esposo lo iban a olvidar rápido, porque fíjate que son muy astutos, no fueron por mí, sino por alguien a quien en principio la opinión pública quizás iba a armar un alboroto, pero después era un hombre que no iba a trascender jamás. Entonces ahí entendí que mi escenario para luchar iba a tener que ser otro, porque yo había perdido prácticamente todo, mis padres habían muerto, yo estoy segura que mi madre murió hasta de dolor por el trabajo procurado, pues por el trabajo que yo tenía, de angustia, de ansiedad, y no estaba dispuesta a perder a mi esposo. En ese momento puse a mi esposo por encima del país, porque sabía que el país siempre iba a estar conmigo, y que yo le iba a poder ser mucho más útil, iba a poder servirle mejor si no guardaba silencio, si no dejaba que me silenciaran, y por eso decidí salir. Eso fue en el 2014. Claro, qué historias, ¿no? La verdad que son conmovedoras realmente, y de resiliencia, y justamente te fuiste y seguís levantando la voz y sos una gran luchadora. ¿Te imaginas ese día, esa noche, no sé, qué te imaginas ese día que vos tengas que dar la noticia, Venezuela es libre?
tú sabes que ya yo veo una Venezuela libre, y esto lo dije una vez en una tarima, y la gente, pero ¿cómo que es libre? Es libre por lo que te digo, porque vemos a jóvenes, muy jóvenes, quienes no han conocido otro sistema, y es que eso está en nuestro ADN. El ser humano nace para ser libre. No hay, en países oprimidos durante 40 años, la gente, de repente alguien se obstina y se inmola, y el pueblo lo sigue, y entonces cae ese tirano, y es así. Los tiranos sí permanecen por mucho tiempo y hacen demasiado daño durante todas esas décadas, pero al final los pueblos ya ni siquiera es la presión de lo exterior, como te decía, es una presión interna de la conciencia que no te deja vivir en paz y te exige que luches por la libertad. Yo veo la libertad en cada luchador, en María Corina Machado, porque fíjate, en Juan Pablo Guanipa, allí es donde yo encuentro mi inspiración. Yo le hice la última entrevista a Juan Pablo Guanipa, esa misma madrugada lo fueron a buscar, Wow, sí. y un hombre que acababa de perder a su esposa después de una enfermedad muy dolorosa y muy larga, que tiene 5 hijos. ¿Tú crees que él va a preferir, que después estuvo en clandestinidad? Él, ¿Cuán grande debe ser el amor de Juan Pablo Guanipa por Venezuela, que lo ha puesto por encima de sus hijos y de su seguridad personal? Separado de sus hijos en la clandestinidad, y conocía que el riesgo estaba en que después estuviera separado de ellos por mucho tiempo en un calabozo, porque lo iban a lanzar en un calabozo. Que tú veas un amor tan grande por la libertad y por la democracia y por el país, en este amor que está por encima de lo personal. ¿Cómo tú no vas a creer que Venezuela es libre ya? Venezuela ya decidió ser libre. Entonces yo, cada vez que cuento esas historias, cuando yo cuento que María Corina Machado no está cómoda en la clandestinidad. Mira, María Corina Machado es una mujer que ha tenido todas las oportunidades en su vida. Una mujer de familia, una mujer de familia pudiente, que tuvo acceso a todo. Es decir, una mujer que ha tenido todo en la vida y que pudiera en este momento estar en un cargo, quién sabe, súper alto en una empresa transnacional, con una vida cómoda, con todas las comodidades y con todos los lujos del mundo. Y esa mujer pone por encima al país, por encima de sus propios hijos. Y además tiene casi un año en clandestinidad. Una mujer que no sabía cocinar, que no se sabía secar el cabello, que no se sabía pintar las uñas. Está allí, aprendió, yo me imagino que hasta barrer, María Corina. Y todo ese sacrificio lo está haciendo, separada de sus 3 hijos que están en el exilio. 3 niños que, por cierto, son brillantes los 3. Una familia que pudiera estar absolutamente en paz, ocupándose de sí misma. ¿Qué necesidad tiene esa mujer de estar allí? Entonces, ese ejemplo que tienes allí, una mujer que es tan libre, aún en medio de un encierro como este, es lo que te habla de una Venezuela que es libre. Ya, ahora. Una cosa es que tú seas libre en el alma y otra es que seas libre en la práctica. Es verdad que no tenemos todas las libertades, pero los venezolanos son libres ya, en el alma y en el corazón. Son libres donde tienen que ser libres. Un régimen que intentó dominarlos, que intentó manipularlos, que empezó incluso adoctrinando a los niños pequeños en las escuelas, que quiso cambiar el resumen, que quiso cambiar el pensum de las universidades, que ahora limita a la Universidad Central de Venezuela para que no existan estos filtros de exámenes, oye, que son los que yo tuve que hacer para entrar en la universidad. El régimen quiere a personas, digamos, ignorantes, que no estén capacitadas, y un pensamiento que ¿no? que no lo cuestionen, exacto, no lo cuestionan, no desea nada mejor para su propia vida. Y el venezolano, con todo ese ambiente y ese país, desea una nación mejor porque entiende las posibilidades que tiene la nación y que tiene él. Y yo creo que Venezuela es libre en cada ejemplo que vemos. Sobran los ejemplos para saber que Venezuela es libre ahora. Y yo creo que cuento las historias de una Venezuela libre todos los días de mi vida. ¿Y sabes dónde veo una Venezuela libre también? En las víctimas. Porque en estos más recientes 3 años me he dedicado mucho al tema de los derechos humanos. He acompañado y conocido a muchísimas víctimas de las atrocidades que tú no hubieras querido escuchar nunca. Y me ha tocado oír esas historias. Y cuando tú ves que esa víctima no odia, no quiere revancha,
no quiere venganza, sino que lo único que quiere es que se haga justicia. Lo único que quiere es justicia. Que además, muchas veces la víctima ni siquiera quiere la condena del perpetrador. Lo que quiere es que el mundo reconozca que lo que le hicieron, se lo hicieron. Que es una manera como de ser visible, porque lo peor que le puede pasar a un preso político y a una víctima es que sea olvidado. Claro. Cuando tú reconoces que lo que le hicieron es un horror y estuvo mal, esa víctima siente que no estuvo loca todo este tiempo. Porque cuando la víctima habla y las palabras se las lleva el viento y nadie escucha y nadie sentencia y nadie busca a los perpetradores, la víctima llega a un momento en que piensa, pero ¿será que esto me lo imaginé yo? O que esto, quizás soy el único que piensa que lo que me hicieron está mal. Cuando la víctima pide eso, pide solo eso, y en su corazón el perpetrador no pudo sembrar lo que él sintió a la hora de hacerle todo lo que le hizo, con ese sadismo que lo hacen, porque además escogen a quienes disfrutan hacer tortura. Es lo más horrible de esto que nos ha pasado como capítulo reciente en Venezuela. Allí tú entiendes que esa víctima siempre le ganó la batalla al perpetrador, porque no se convirtió en lo que es el perpetrador. Entonces, esa es una víctima que es libre, porque él tiene el dominio, es dueño de lo que siente y de cómo va a reaccionar frente a lo que le hicieron. No va a reaccionar, el perpetrador no logró en él, sí, logró, le hizo daño físico, es verdad, lo hizo sufrir muchísimo, pero él va a ser el dueño de lo que va a sentir por el resto de su vida. Y allí perdió el perpetrador, porque no es verdad que nos convirtieron en ellos, no somos ellos. Venezuela no es el reflejo de quienes ahora están secuestrando el poder, y eso es lo que nos hace libres también. Y qué lindo cuando sea que uno pueda ver que se hizo justicia, ¿no? Esto que vos decís, que finalmente todo esto que se tuvo que vivir, tantas víctimas y tanta gente que lamentablemente hoy no lo puede contar, ¿no? Que sea que por lo menos esas familias sientan eso, que se hizo justicia, que esta gente ya no está más ahí tomando de rehén a todo Venezuela. Bueno, Carla, la verdad, agradecerte que estés acá con nosotros, un placer como siempre, sabes que es un honor para nosotros tenerte y bueno, sigamos viviendo y haciendo esta historia. Claro que sí, gracias por la solidaridad, por estar allí, gracias por no olvidarnos, por agarrarnos de la mano, por caminar con nosotros, cuando las cosas están saliendo bien y cuando creemos que no, cuando creemos que estamos allí como en un limbo, que no entendemos porque además no nos lo pueden decir, no nos lo pueden comunicar. Gracias por no soltar nuestra mano, eso siempre lo vamos a recordar. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes hasta que queremos gritar esa libertad, todos juntos. Y no se olviden de nosotros cuando festejen, eso lo decimos. Porque nosotros vamos a ir a Venezuela. Yo quiero ir a ver a las guacamayas y de ahí comer tequeños y probar algunos tragos que me dijeron que estaban buenos. así que ojalá estemos todos juntos ya pudiendo decir que finalmente, bueno, ya vimos el fin de la película y decimos, al final pasó esto. Eso va a ser grandioso. Va a ser grandioso. Sí, tú sabes, cierro con esto porque un analista me decía, yo le decía, pero ya va, es que explícame, porque yo no puedo ver ese final, no logro construirlo en mi mente. Y me dice, tú sabes que eso le pasa a la mayoría. Y cuando las cosas pasan, la gente empieza a decir, yo lo sabía que se iba a ocurrir. Claro. Si todas las señales estaban dadas. Pero claro, yo estaba convencido que iba a suceder. Entonces él me dice eso, Carla, aprende a ver las señales. Y yo estoy aquí desesperadamente, tú sabes, cazándolas en el aire. Todas las señales para que ninguna se me vaya y seguir convencida que esto va a pasar. Así es. Bueno, Carla, agradecerte. Un beso grande. Estamos en contacto. Un beso para ti. Gracias a los dos.